Bueno, pues buenas tardes. Vamos a proceder a la última sesión del Congreso, que ya se han ido produciendo bajas bastante significativas e importantes en cuanto a su número, pero se va quedando aquí destilado la calidad, ¿no?, de los altamente motivados. Y además el tema pues es muy interesante el tema y muy interesante la persona pues, que lo va a desarrollar, el doctor Francisco Cabello, que todos conocéis. Es un experto médico y sexólogo y además pues, no solamente con una amplia experiencia, sino que además pues, un excelente comunicador. Como bien sabéis, lo conocéis todos, ¿no? El tema que se había seleccionado para esto a mí me sorprendió cuando me lo propusieron, pues que es sobre los asexuales, ¿qué demandan?, ¿no? Es decir, bueno, es que estamos ahora en es otra nueva categoría de orientación sexual, pues parece que sí. Es decir, que se podría definir como una forma de orientación. Es decir, hemos hablado de la orientación heterosexual, de la orientación homosexual, de la orientación bisexual, por ejemplo, hay plurisexual, como quieran llamarle, y tenemos también, aparentemente, pues unas personas que dicen que es que no les interesa la actividad sexual. Y entonces, pues, bueno, se podría considerar como una orientación. Ese es un tema de debate. Es simplemente un extremo de lo que podríamos llamar el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Es una de las cuestiones que se han planteado, por ejemplo. O es una categoría, una orientación en sí misma, que no requiere una patologización como tal, ¿no? Simplemente pues, que uno es así. Eso es la parte del concepto, bueno, que está ahí. Se ha puesto de moda, es un fenómeno del cual se empieza, aunque ya menciona, por ejemplo, en los datos de Kinsey, pues en los libros de Kinsey, los dos informes, que existía, pues eso, como creo que se llamaba X, el grupo X y esto, que decían que no les interesaba el sexo. Pero realmente, bien, eso pasa por ahí, pero realmente es más o menos al principio de comienzo del presente siglo, cuando ya pues, empieza a cobrar brío, sobre todo en Canadá, hay dos grupos que empiezan a publicar, tanto Borsalka en la Universidad de British Columbia, como Broto y esto de Bogaer. Entonces empiezan a publicar sobre estas cosas, a hacer datos de prevalencia, digamos, sobre este tipo de fenómeno, e incluso se ha formado una asociación, digamos, o algo así, de asexuales en torno a una página web que se muestra pues, su activismo, y ahí viene la segunda parte del título de esto, los asexuales, ¿vale? Eso es lo que hemos estado hablando antes. Ahora, ¿qué demandan? Bueno, ¿qué demandan los asexuales? Pues porque hay su activismo, igual que en el orgullo gay, en marchas del orgullo gay, por lo menos en el sentido de Estados Unidos, pues ahora han salido dentro de la comitiva, pues igual que salen los gays, que siempre salían, pues después salían también los trans y ahora pues se han añadido los asexuales, ¿no?, con sus propios símbolos y estas cosas. ¿Qué demandan? Pues yo creo, hasta donde lo poco que he podido consultar de esa página web y tal, yo creo que esencialmente que se les deje en paz. Es decir, que en una sociedad que parece que tiende a imponerte unos patrones determinados sexuales como producto de consumo del sexo, me da la impresión de que esencialmente es que se les deje en paz. No obstante, pues Paco Cabello nos va a hacer ahora una explicación mucho más documentada y con más conocimiento de primera mano sobre esto. Entonces, Paco, la idea es ser una breve ponencia, hemos quedado en 30 minutos, sharp, y a partir de ahí espero que haya preguntas y cuestiones interesantes. Muchas gracias, al final Manuel. De lo cual, por cierto, no se vayan porque se va a hacer el acto de clausura, es decir, subirán los presidentes de los comités del Congreso respectivos y para hacer la clausura. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes, Cartagena. Empezaremos como los grandes conciertos. Este es un tema apasionante, que a mí me preocupa mucho y que a nosotros como sociedad científica dedicada al tema nos tiene que preocupar porque casualmente, fijaros, en el único trabajo que he recogido sobre frecuencias sexuales en los últimos tiempos, los hombres en esta fecha, para el 2000, o sea, de 1971 al 2001, hemos aumentado nuestra frecuencia sexual en un 21%.
y las mujeres la han aumentado en un 22%. No sé por qué no tenemos trabajo hasta el 2017, pero la impresión generalizada que tenemos casi todos cuando preguntamos es que tenemos más sexo. En este contexto de más sexo, por cierto, antes de seguir, ¿hay aquí alguien que se defina como asexual? Es muy importante para contextualizar. Bueno, pues sigo. La cuestión es que en una época en que cada vez, al parecer, tenemos más estímulos eróticos, más facilidad de acceso al porno, doy un dato de Ackerman, el 90% de los niños americanos del norte de 10 años han visto porno alguna vez, sabemos que las relaciones sexuales se inician antes, hemos aumentado la frecuencia sexual y en este contexto aparece la asexualidad, y se empieza a hablar de ella. He hecho un repaso, voy a hacer un repaso rápido. La asexualidad, que sepamos, se nombra por primera vez en 1986 por Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld vivía en esta casa en el Instituto de Ciencias Sexológicas de Berlín, pero Magnus Hirschfeld, que era un erudito, tenía como 6.000 volúmenes acumulados sobre sexología, al parecer tenía un defecto para la Alemania de aquel tiempo, y es que era judío, ¿no? Entonces, eso fue lo que quedó del Instituto de Ciencias Sexológicas de Berlín y hoy es un monumento de recuerdo, ¿no? Pero fue el que primero habló de asexualidad. El que segundo, como dice Manuel Mas, fue Kinsey, entre 1948 y 1953, en los trabajos sobre conducta sexual masculina y femenina, detectó un grupo cuando elaboró su escala de orientación. Ya sabéis que Kinsey establece una escala de hetero 0 a homo 6, sería una escala dinámica, donde en medio estarían los bi, y el grupo X lo sacó porque no le cabía en la escala, ¿no? En este contexto, ya más tarde, 1973, este es el recorte del periódico donde la APA americana dice que la homosexualidad no es una enfermedad, con lo cual se empieza a estudiar menos, sobre homosexualidad, pero los homosexuales son víctimas de la homofobia y sacan su bandera reivindicativa que toma fuerza a partir de 1978, el orgullo gay sabéis que nace en el 68-69, pero hay mucha homofobia, hay que defender unos derechos y consiguen, pues, como hasta ahora, el matrimonio. Y en la escala de orientación, todavía en la escala de Stern de 1979, se sigue hablando de un esquema donde estaría la asexualidad. La sexualidad no se suele nombrar en términos científicos hasta esta investigación de Paula Nurius. Paula Nurius, ¿no la conocéis vosotros? Yo tampoco. Es una señora que no tiene nada que ver con el mundo de la sexualidad, es una profesora de trabajo social que se le ocurrió hacer un trabajo y metió la sexualidad porque copió la escala de Stern y llegó a ver que los asexuales, como veis ahí, eran más propensos a tener problemas depresivos y baja autoestima. En la escala de Klein de la orientación sexual de 1985 había que puntuar en esta escala para definirse como de orientación homosexual, ya la asexualidad de nuevo desaparece, ¿no? Hemos ido evolucionando, yo creo que afortunadamente, a continuación después aparece la teoría queer, con la deconstrucción de las sexualidades periféricas y ya digamos que en sexualidad nos dejamos de plantear el sexo, nos dejamos de plantear el género y vienen tendencias interesantes como el fenómeno de la bicuriosity, que nace en Canadá, que es probar con chicos y chicas en la fiesta. Esto deriva en lo que hoy se llama la tendencia bro-job, bro de brother y yo, el final de blow-job, de felación en inglés, que es que salimos un par de amigos a la calle, nos tomamos una copa y después, bueno, nos hacemos un numerito sexual, ¿no? Sin ser gay, ¿no? O sea, el fenómeno que en Canadá se tiende más a llamar bicuriosity. En Latinoamérica, curiosamente, en países tan de influencia religiosa como Chile, le llaman ponceo. No sabemos si viene de Poncio Pilatos, que se lava las manos, ahí no se sabe de dónde viene el término, pero el ponceo es que los chicos salen y se besan chicos con chicos, chicas con chicas, sin necesidad de tener una orientación homo, ¿no?
En este contexto nace la pansexualidad, los pansexuales también se sienten marginados, por lo cual crean una bandera. Y me ha hecho siempre en la demanda que hacen los asexuales, que ahora la analizaremos en grupo, siempre me ha llamado la atención que los vamos a llamar eusexuales, normosexuales, cisexuales, como lo llaman las asociaciones trans, no tienen ninguna bandera. Los asexuales, ya veremos que sí, los pansexuales, que son aquellos que tienen sexo en función de la persona, no en función ni del género, ni de la orientación, ni nada de esto. O sea, yo soy pansexual si puedo tener atracción, orientación hacia transexuales, cisexuales, bisexuales, homosexuales, etcétera, ¿no? O sea, pan, bien. Ahora, el tema que nos ocupa realmente nace en la nueva época, en 1997, con este señor, con O'Reilly, que escribe Mi vida como una ameba. Y este texto lo pone en Internet y se le contestan correo electrónico. No hay WhatsApp todavía, no hay tanta facilidad para las páginas, estamos hablando de 1997, ¿no? Y empieza a escribir mucha gente y se crea un grupo llamado El Paraíso de la Ameba Humana. Y un señor, un estudiante, David Jay, este de aquí, que se declara asexual, genera una página en Internet que se llama Asexuality, Visibility and Education Network, o sea, AVEN. Bueno, pues esta página hoy día reúne a 170.000 socios aproximadamente. Gente que se definen como asexuales y que reivindican, entre otras cosas, que en la escuela se eduque acerca de ellos porque ellos no quieren permanecer invisibles. Se sienten marginados. Yo me imagino que a nivel laboral no. Todos hemos visto los problemas del colectivo gay a la hora de encontrar trabajo en otras épocas, ¿no? Si tú te defines asexual, yo estoy seguro que la conferencia episcopal ya tienes puntos en el currículum para que te contraten, ¿no? No sé cuál es el problema real, pero ellos reivindican que existen, y lo más interesante, lo más cool es ser asexy. O sea, una asexy es alguien que se declara asexual, pero que es sexualmente potente. O sea, me refiero que es guapo, guapa, pero que se ascribe al rechazo del sexo. Eso es lo más cool, ya digo, es ser asexy, ¿no? Bueno, pues tienen su bandera, como veis, que es una bandera un poco triste, ¿no?, en colores, ¿no? Pero reivindican esa bandera, y a este grupo se ascriben una serie de gente que ya empieza a ser preocupante en ciertos países como Japón. Lo que se denomina en Japón juventud herbívora japonesa, suponen un 36,1%. Esto, fijaros, en el país del mundo con menor índice de natalidad. O sea, esto supone un problema. Todos los asexuales están reunidos en Asexuality y en eunus.com. Afortunadamente, la legislación americana ha conseguido que Eunus salga de las páginas de Internet, porque aquí son un tipo específico de gente que rechaza la sexualidad, y en eunus.com se daban instrucciones para cómo poder autocastrarte, para perder el sexo sin ser trans. Afortunadamente, los jueces americanos han logrado que Eunus salga. Si ahora os metéis, no sale nada. Pero si hubierais metido hace año y medio, en Eunus os daban perfectas instrucciones como para pasar a ser asexual gracias a que te desaparece el sexo con la autocastración, ¿no? Como en toda asociación que se precie, pues hay diferencias, disensiones, y dentro de los asexuales ha salido esta otra bandera que defienden los grisexuales y los demisexuales. Los grisexuales son aquellos que solo tienen sexo en condiciones muy especiales, y los demisexuales aquellos que tienen sexo solo por amor. Bien. ¿Y cómo se definen ellos? ¿Cómo se definen ellos? Pues ellos dicen que no sienten atracción sexual, ellos dicen que no tienen ni miedo ni asco a las relaciones sexuales, que se sienten diferentes desde la adolescencia. Por eso ellos definen que la asexualidad es una orientación. Nosotros lo podemos considerar como queramos, pero se ha dicho en la mesa anterior
¿Qué orientación? Nos lo ha explicado la mujer que venía de la asociación de Crisalis. Orientación es aquello que nos pone. Con lo tanto, si yo no tengo algo que me ponga, no tengo orientación, con lo cual tendríamos que buscar a lo mejor otra palabra. Lo cierto es que ellos se sienten diferentes desde la adolescencia, consideran que la asexualidad no es un trastorno, quieren negociar las conductas con los sexuales porque ellos se niegan a que un asexual forme pareja con otro asexual necesariamente. Una de las reivindicaciones es que el sexual entienda que la asexualidad es una categoría vital importante y que lo que tenemos es que negociar nuestras relaciones sexuales, ¿no? Entonces reclaman educación y desestigmación, quieren que en la escuela se hable de ellos y piensan que es una cualidad genética. O sea, ellos piensan que son así de nacimiento, ¿no? Reclaman porque las primeras asociaciones precursoras de los asexuales eran asociaciones de castos que tenían un contenido religioso, entonces ellos reivindican que no son religiosos y, sobre todo, su mayor reivindicación es esta, que dice la distinción entre el romanticismo y el sexo. Ellos dicen que el sexo se puede diferenciar del amor. Esto lo piensan muchas parejas cuando te dicen lo típico que vemos en consulta, la señora con falta de deseo que te dice: mi marido solo me toca cuando tiene ganas de sexo. Y decimos: no, hombre, esto no se puede diferenciar. Las cosas van unidas, el sexo y el afecto van muy unidos. Si nosotros nos basamos en esta teoría de ellos, Darwin tendría muy poca razón de ser, porque fijaros que evolutivamente, para Darwin, el concepto de amor, en la Casa Museo de Darwin, entre sus miles de libretas escritas, hay una. Darwin era un gran obsesivo, lo apuntaba todo. Hoy tendría como 209 años Darwin, ¿no? Pues Darwin escribe medio folio sobre las ventajas de tener pareja y 10 folios sobre las desventajas de tener pareja. Esto es Darwin, ¿eh? Y entonces Darwin se enamora de una prima suya y tuvo 10 hijos. Y él dijo: el amor es un invento de la selección natural, ya que el hombre es el único animal, no había anticonceptivos, que puede elegir voluntariamente no tener hijos, lo cual sería un desastre, salvo que se enamore. Y en caso de que se enamore, pues tiene sexo y procrea. O sea que él ponía el amor junto al sexo, ¿no? Y lo mismo ponían Comisaro y Whipple. Estos son los directores en Rutgers, en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, del Centro de Investigación de Neurofisiología Sexual probablemente más potente del mundo. Beverly ya está jubilada, pero sigue Comisaro. Ellos dijeron en el 98 que amor y deseo neurológicamente era lo mismo. Era una idea. Estos autores lo han estructurado más y vemos que deseo y amor es prácticamente lo mismo, con diferencia en la ínsula. Órgano muy sensible a la sensibilidad, al dolor. O sea que podríamos decir que neurológicamente deseo y amor es casi lo mismo, solo que el amor duele un poquito más, podríamos decir. Pero lo que está claro es que el amor maternal neurofisiológicamente no tiene nada que ver con el amor romántico, y el amor romántico, que tiene unas características diferenciales del deseo puro y duro, conlleva indefectiblemente, o sea, cuando yo me enamoro, indefectiblemente, si estoy bien neurológicamente, me va a aumentar la pasión, ¿no? A Sir Henry Dale, que le dieron el premio Nobel por la oxitocina, por descubrir la oxitocina, él pensaba que la oxitocina servía eso, para que el útero se contrayera. No sabía toda la influencia en aquel momento que 9 aminoácidos podían hacer a nivel cerebral, ¿no? Si nosotros nos enamoramos, si generamos un vínculo de apego, se nos va a liberar oxitocina y vamos a tener, pues, mayor recuerdo de los rostros. Parece que el gyrus cingulado, cuando te miran a los ojos, te hace que produzca oxitocina. Está demostrado con perros. O sea, tú acaricias a tu perro, lo miras a los ojos,
Tú te piensas que tu perro solo le falta hablar, él lo único que piensa es en el pienso, pero tú le estás acariciando, te está subiendo la oxitocina y le está aumentando el vínculo y ese cariño tan importante, al mismo tiempo que facilita una serie de cosas que no me voy a parar aquí. Esto me sirve para argumentar, bueno, ya sabéis que en Amazon por 20 € nos podemos comprar un spray de oxitocina, como veis aquí, lo podéis comprobar, está a 20 € y nos sirve para generar atracción hacia las otras personas en teoría. A Vicente Piñol tampoco se podía imaginar que la vasopresina iba a ser tan importante, ¿no? De hecho, veis, hay un autor que dice que amor es una sobreposición entre el sistema de la dopamina y el sistema de la vasopresina, ¿no? O sea, yo me enamoro de alguien, me activo sexualmente, la deseo, pero además la hago mía, por culpa de la vasopresina. Esto está tan afirmado que ya podemos comprar reactivos para detectar si alguien es negativo en el AVPR1A, en el subtipo RS3. ¿Qué significa eso? Yo genero un vínculo cuando me enamoro de alguien, custodio a esa persona, pero no voy a ser un apego seguro si tengo este polimorfismo. En una palabra, cuando elijáis una nueva pareja o hacéis una prueba de estas, hay 449 €, 200 unidades. Si da negativo en esto, bien, como dé positivo la pareja nos va a durar 2 telediarios, porque el vínculo no se forma. Y cuando nosotros nos activamos sexualmente, tenemos una respuesta de activación, se nos activa el sistema de recompensa, primero el sistema dopaminérgico, después se nos activa el sistema de la melanocortina, se activa el sistema de la norepinefrina para recuperar memoria a largo plazo de memorias incentivas de placer. Y, por último, se nos activa el sistema opioide. ¿Y qué hace el sistema opioide? Formar el vínculo de apego. Algo debe de pasar en los asexuales para que se enamoren sin que se le active este mismo sistema que le haga generar lo que en psicología entendemos como amor, ¿no? ¿Qué sería? Un triángulo donde un ángulo está la pasión, en otro ángulo está la intimidad y en otro ángulo está el compromiso. Porque si solo tenemos intimidad y compromiso, pues eso es lo que tenemos los buenos amigos. Para tener amor hay que tener pasión, intimidad y compromiso. Cuando profundizamos en el estudio, yo diría que hay como 2 etapas distintas en el estudio de los asexuales. Una, los estudios que se hacen con la propia asociación AVEN y otros que se están haciendo ahora que los AVEN no se dejan estudiar porque no están conformes con los resultados de las investigaciones primeras que se hicieron con ellos. O sea, AVEN odia a Broto porque, claro, le salieron unos resultados que no les gustaba mucho. Pero la característica fundamental de los asexuales es que se identifican como asexuales, no sienten atracción y no tienen conductas sexuales. Cuando vemos que predomina más, el rasgo más predominante de un asexual es la falta de atracción por nadie. Se califican de románticos. Suponen en este trabajo alrededor del 1% de la población. Afortunadamente, Manuel Mas me ha dicho que ha hecho una exploración en la universidad y no te ha salido ninguno, ¿no? Menos mal. Los estudiantes de la Universidad de La Laguna se les preguntó por su orientación sexual. Muchas cosas. Una encuesta es un trabajo de fin de grado que se presenta ahora y una de las cosas es que hay varias opciones de identificación de esto y efectivamente asexual, que estaba explícitamente 0. Había homosexuales, bisexuales, más si cabe, pero asexuales. O sea, en Canarias vamos mejor, parece. Bueno, pues a pesar de ser una comunidad de asexuales, el 20% no se definen del todo como tales porque entran en el grupo de lo que hemos llamado antes demisexuales o grisexuales. Un 73% nunca ha tenido relaciones sexuales. Hay, como vemos, comparando características de asexuales con sexuales, hay problemas, o sea, hay diferencias significativas en problemas de salud. Generalmente las chicas asexuales empiezan la menarquia más tarde, tienen problemas de peso,
tienen más prácticas religiosas que los sexuales, y hay una serie de características muy interesantes. El AISE, es la Asexuality Identification Scale, es un cuestionario para definirte, para valorar a partir de cierta puntuación, a partir de 40 puntos, te puedes definir como asexual. Pues vemos que hay más solteros comparando, o sea, estamos comparando aquí asexuales con una muestra de personas que tienen deseo sexual hipoactivo, ¿no? Y entonces vemos que hay más solteros, vemos que hay una mayor preocupación por la sexualidad, o sea, el asexual no tiene distrés. De hecho, el asexual se caracteriza porque lo que le supone distrés es tener deseo hacia alguien una vez que ha entrado en la comunidad sexual, ¿no? Se identifican como hetero la mayoría de los que son con deseo sexual hipoactivo, mientras que se identifican como asexuales los que son asexuales, ¿no? Al mismo tiempo, los que tienen deseo sexual hipoactivo también se diferencian en que tienen hijos, mientras los asexuales no. En este trabajo vemos que lo fundamental es el distrés que genera la gente que no tiene deseo con respecto a la identificación, que los asexuales se identifican como asexuales y los otros no, pero sí tienen distrés por no tener deseo, ¿no? Una característica es que un tercio de edad media de 30 años nunca ha tenido sexo. Y el 27% de quienes practican sexo manifiestan no sentir atracción por la pareja. Y como ya decía antes, el aumento de deseo correlaciona con el aumento de distrés. Vemos que los asexuales tienen diferencias significativas con respecto al grupo de sexuales en fantasías eróticas, Las mujeres asexuales son las que menos fantasías eróticas tienen de todos los grupos estudiados. Vemos que se masturban mucho menos los asexuales que los sexuales. Voy a ir rápido. Vemos que, un detalle simpático, que tenemos más asexuales entre los zurdos. Hay una mayor pertenencia, fijaros que hay diferencias entre los hombres. Los hombres asexuales presentan diferencias significativas en ser zurdos con respecto a los no heterosexuales y con respecto a los heterosexuales, o sea, con respecto a los dos. Sin embargo, las mujeres correlacionan, o sea, presentan una correlación negativa entre asexuales y heterosexuales en el uso de la mano izquierda, pero no entre asexuales y lo que serían lesbianas, ¿no? Sí hay diferencias significativas entre lesbianas y heterosexuales. O sea, parece que en el mundo de la asexualidad hay un predominio de la mano izquierda y hay un predominio de tener un mayor número de hermanas mayores. Esto es, los asexuales suelen ser los últimos de la familia, al parecer, ¿no? Bien. En cuanto al sexo, los asexuales dan cifras patológicas en todas las dimensiones de los cuestionarios que se emplean y podría ser muy probable que tuvieran alguna disfunción sexual. Esto lo presentamos en el Congreso de ASES anterior y vemos que una característica de cualquier disfunción sexual, vaginismo, anorgasmia, disfunción eréctil o eyaculación precoz, es precisamente el puntuar alto en el cuestionario, en la escala de evitación del cuestionario gris. Si hacemos una fotopletismografía y ponemos a mujeres heterosexuales, bisexuales, homosexuales y asexuales juntas, viendo una película de osos polares, por ejemplo, una película neutra, pues no hay diferencia en el fotopletismógrafo y vemos cómo si se pone una película erótica, todas suben, aunque no haya diferencias significativas, con respecto a las asexuales que persisten a un nivel bajo. O sea, el estímulo erótico no le supone atracción. Cuando se pasa el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, vemos que las personas asexuales puntúan más en trastornos depresivos, trastorno por estrés postraumático, introversión social y baja autoestima y mayor ansiedad y obsesividad. Vemos que puntúan más en depresión, vemos que son más alexitímicas, o sea, no detectan las pistas del placer, por así decirlo. La gente alexitímica no
reacciona a las emociones externas, Por las características de personalidad también varían. Y fijaros, en este trabajo vemos que hay un mayor porcentaje de personalidad esquizoide y que un 17% presentaron criterios compatibles con el espectro autista. En definitiva, la sexualidad no es una enfermedad, pero la pregunta es, ¿lo debemos de entender como un problema de salud? A ver, yo no hago deporte. O sea, Rafa Prieto sabéis que monta en bicicleta. Yo no hago nada de deporte. De hecho, me siento marginado porque casi todos mis amigos practican deporte. Es más, voy a pedir que se me visibilice en los colegios mi derecho a no hacer deporte. Igual si nos reunimos 2 o 3, montamos una página web y sacamos una bandera de los no deportistas, porque realmente nos sentimos marginados. Ahora, eso que no es una enfermedad es un problema para la salud, porque todos sabemos que presentan más disfunción eréctil aquellas personas que menos sexualidad tienen. Sabemos que el orgasmo aumenta la longevidad. Sabemos en este estudio hecho con sacerdotes que los sacerdotes tienen una esperanza de vida media de 16 años menor. Sabemos cuánto de bueno es tener relaciones sexuales porque mejoran la calidad del sueño, aumentan la fantasía. Sabemos por el famoso estudio de Kerpili cómo el riesgo coronario es mayor si no se tienen relaciones sexuales. Y bueno, como aparecía en un bar de Málaga, en un bar al lado de la catedral, que decía, en la puerta del bar ponía un letrero, leo textualmente, meneársela está bien, pero follando se conoce a gente, ¿no? Bueno, pues este trabajo que somete a la gente a estrés y aumenta la tensión, pues la masturbación no vale como preventivo, Cuando tienes una relación sexual y te sometes a estrés, la tensión arterial te sube menos que si te has masturbado simplemente, ¿no? Y es que una sexualidad saludable es fundamental para tener una vida sana. Fijaros que una sexualidad saludable correlaciona con todas estas cosas: menor nivel de cáncer, menor nivel de cirugía mayor, mala visión y pérdida de audición. En definitiva, va muy bien. Y siempre está aquella gente que dice, tienes toda la razón, esto no hace falta ni estudiarlo. El sexo es muy bueno, estupendo, pero lo importante es la calidad, no la cantidad. Mentira, es la cantidad. La evidencia pone de manifiesto que a mayor frecuencia sexual la salud es mejor. Y vosotros, los expertos en próstata, sabéis que el cáncer de próstata va a correlacionar inversamente con el número de eyaculaciones. O sea, a mayor frecuencia sexual, menor probabilidad de cáncer de próstata, ¿no? Pero vamos, la actividad sexual correlaciona con muchas cosas positivas, es buena para la depresión, es buena para la salud mental. Y yo podría decir, bueno, yo es que no quiero llegar a viejo, lo mismo que no hago deporte, el sexo me importa un bledo. Pero claro, ¿quién rechaza la apreciación cognitiva con la neurogeneración de células de neuronas en el giro dentado? Esto está hecho en ratones, ¿no? Y bueno, la mayoría de nosotros no nos parecemos a los ratones, unos más que otros, ¿no? Pero la cuestión es que parece ser que la neurogénesis mejora cuando aumentamos la relación sexual. En definitiva, el sexo con la vida aumenta. Entonces, la sexualidad, obviamente, no la vamos a considerar una enfermedad, pero desde luego, probablemente, es un problema de salud en el que se está refugiando mucha gente antes que acudir al experto, al andrólogo, al experto en medicina sexual, al sexólogo. Es unirse a una bandera y sufrir convirtiéndose en asexi. No sé cuánta sexualidad tenía Jane Calmet, la mujer francesa que más años ha vivido, pero al parecer no paraba. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muy interesante y muy estimulante. Tenemos preguntas en la sala. A ver, tenemos por allí. Doctor Pumerol. Por favor, le pasa ahí el micro al doctor Pumerol. Paco, charla interesante. Solo me ha faltado que explicaras qué les pasa a esta gente, por qué les pasa esto.
O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué problema tienen? O sea, ¿qué condiciona esta asexualidad? Hombre, evidentemente con los trabajos que hay desde una perspectiva psicológica, todos los cuestionarios que se han pasado daban resultados negativos con respecto, si lo consideramos con respecto a la población normal. Mayor nivel de depresión, mayor idea suicida, mayor número de trastornos de la personalidad, mayor tendencia a la lexitimia. ¿Por qué les pasa? Pues probablemente vete a saber. Vete a saber si desde condicionantes, como todo, será pues desde condicionantes genéticos hasta probable y muy probablemente un mal aprendizaje en el inicio de la sexualidad. Me llama mucho la atención en uno de los trabajos con importantes muestras, lo comentábamos esta mañana, cómo las chicas, por ejemplo, asexuales, que son más frecuentes que los chicos asexuales, tienen la menarquia más tarde, con lo cual hay un desfase en el inicio del despertar hormonal, cómo tienen problemas de salud y cómo estéticamente también no son lo que podríamos llamar lo de corresponderse con la media, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que hoy día los medios y las asociaciones tienen un poder de convocatoria, todo el mundo, nosotros los humanos necesitamos afiliarnos. Gregarios. Nosotros somos totalmente gregarios y yo me siento mal y a lo mejor tengo miedo a iniciar el contacto. Estamos en una época también en que la sexualidad se convierte en muy exigente. Vosotros estáis viendo cómo nos llegan pacientes con disfunción eréctil, llega un jovencito de 20 años con disfunción eréctil que ha fallado con una amiga suya y toda la pandilla se ha enterado que ha fallado. Además se lo han pasado por internet y dice, Manolo folla fatal. Entonces, pues a lo mejor uno de estos ve una buena posibilidad para decir, no, realmente a mí el sexo no me interesa demasiado, no sé. Pues estas chicas que han tenido un despertar hormonal más tarde, pues igual nosotros hemos convertido la sexualidad en algo muy demandante, en algo muy cargado de objetivos, algo muy numérico, muy matemático. Tenemos que tener orgasmos múltiples, una buena lubricación, nosotros mucho tiempo de erección, de pene duro duradero, y las erecciones se han convertido, o sea, las relaciones sexuales se han convertido en una oposición y a lo mejor eso hace que alguna gente se refugie en la sexualidad. Lo que a mí me parece es que, aparte de ser un problema de salud, es un mecanismo de defensa muy patológico. ¿Recordáis en el estudio EDEN, el famoso estudio EDEN, que muchos de aquí habéis participado, el mecanismo de la negación era claro? El 48% de los señores que tenían disfunción eréctil decía lo que me ocurre es normal. Eso no es asexualidad, obviamente, pero que nosotros negamos, tendemos a negar, tendemos a evitar cuando la sexualidad nos va mal, hay un montón de trabajos que lo demuestran, ¿no? Ese mismo que presentamos nosotros en el congreso anterior en Gran Canaria. Entonces, yo creo que es, para una parte, un mecanismo de defensa. Y ahora, hay una gente que a mí me gusta llamarles que no tienen adherencia a la orientación. A ver, si a mí me gustan los señores, yo soy homo. Si me gustan las señoras, soy hetero. Si me gustan señores y señoras, soy bi. Si me gustan señores, señoras, gay, todo, soy pan. Y si me gustan los zapatos, lo único que me gustan es los zapatos, o lo único y exclusivamente que me gusta es que me azoten, soy de orientación parafílica. Bueno, pues hay gente que acude a consulta y no tienen bien diferenciado qué les atrae. Caso clínico, catedrático de historia de 43 años, un individuo catedrático muy brillante para su edad, culto, guapo, que dice, con una mujer lo más que he hecho es darme un beso. Me he ido a los sitios gays por si soy gay, me produce rechazo, pero, claro, diríamos, bueno, pues que este hombre no tiene sexualidad, se masturba a diario 1 o 2 veces. Sin embargo, no ha detectado la pista, evidentemente, y él quiere tener sexualidad, lo que pasa es que no encuentra que le excita. Esto lo podemos encuadrar en el trastorno de excitabilidad por no detectar la pista,
algún bloqueo traumático, lo que sea tendrá, o lo podríamos denominar como no un buen desarrollo, no una buena adherencia a una orientación, ¿no? Entonces es un campo que es muy rico, que desde luego que nosotros debemos de profundizar. Muy bien, eso está claro. Vamos a avanzar un poco. Tenemos al doctor Mejide, Sí. que había pedido la No, palabra. yo, saltando un poco el tema, con lo que acabaste en las últimas diapositivas, ¿son más longevos los trabajadores o actores de las pelis pornos? ¿Cómo? ¿Puedes alzar la Si voz? son más longevos los trabajadores de las pelis pornos. Lo tenemos que estudiar, desde luego habría que estudiarlo. Al parecer, con los trabajos que tenemos... A ver, si habéis visto Conoce más gente. Si habéis visto las referencias bibliográficas, generalmente son revistas con buen factor de impacto y tal. Pero, no obstante, yo honestamente me cuestiono también, yo creo que en ese terreno también hay que profundizar más. Es lógico pensar que quien más sexo tiene no solo está mejor de salud, es que también quien está mejor de salud más sexo tiene. O sea, las dos cosas se unen, no vamos a ser reduccionistas. Ahora, de ser así, evidentemente, a los trabajadores del porno, el gobierno, el Montoro, le tiene que poner la jubilación como 10 años más tarde. De todas maneras, el tema de los estudios de asociación, por ejemplo, si es más frecuente. Citabas antes el de los sacerdotes católicos, que se han publicado varios estudios, tienen una esperanza de vida incluso algo inferior a la población que es sexualmente activa. Los sacerdotes católicos no declaran ser activos sexualmente, lo que hagan luego ya es otra cosa. Pero realmente cuando se ha visto cuáles son las causas de mortalidad, pues la dominante era cirrosis hepática, ¿no es cierto? Sin embargo, en monjas, pues las monjas son mucho más longevas en general. Claro, que se atribuye, pues no fuman, no beben, todas estas cosas y tal. Tienen hijos, o sea, no tienen hijos. Es el conjunto de factores también de estilo de vida lo que tenemos que poner junto. Dice, los actores porno, ¿vale? Por una parte, sexo, sabemos que hacer sexo con frecuencia es bueno, igual que el ejercicio. Es que todo eso aplicaría para el ejercicio. Si yo soy asexual, no tengo sexo, es como digo, pues yo soy un potato catch, se refiere. Yo no hago nada de ejercicio. Muy bien, es una opción muy respetable. El problema es que si no hago nada de ejercicio, es más probable que desarrolle problemas de salud que si lo hago. Entonces, pues a lo mejor si soy asexual, pues totalmente, pues es más probable también que me falta esa parte que ayudaría. Pero es un conjunto, a lo mejor los actores porno por una parte tienen más sexo, y es que lo tienen, pues vale. Pero por otra, aparte que hay mucho de fingido también, pero vamos, que por otra está la cuestión de estilo de vida. Posiblemente fumen más, posiblemente tengan más historias de drogas, tengan otra serie de cosas que les contrarrestan. Por tanto, los estudios de estos epidemiológicos de asociación, yo creo que están bien para orientar hipótesis. Bueno, pues es posible que sea esto. Ahora, realmente la demostración, la pistola humeante, solo la vamos a tener con estudios controlados de intervención. Es decir, bueno, vamos a comparar un grupo que hace esto, se diferencia solo en esta cosa y entonces ya vemos. Hasta que no tengamos eso, pues realmente es difícil hacer esas generalizaciones. Lo otro pueden orientar, pero no podemos afirmar. Podemos tener hipótesis, es mi opinión. No sé, ¿tenemos alguna pregunta más? Es que, perdonad, pero no se ve mucho con estos focos aquí en la cara. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Por ahí, a ver, ahí arriba. Vicente. Sí. Era para saludar. Vale. No querías el micro, ¿no? Vale. Muy bien. Yo sí quisiera, no sé, a propósito de estas reflexiones, pues esencialmente veíamos que era interesante, vamos, hablando ya con Paco sobre esto. ¿Por qué yo lo veo interesante? Pues ciertamente no vamos a crear una patología, no inventarnos ahora una cosa que tenemos que tratar aquí, pero sí, como expertos en medicina sexual, pues saber que es algo de lo que se está hablando, que hay una tendencia, que a lo mejor puede ser una moda pasajera, puede ser algo que esté ahí para quedarse, pero que en todo caso es muy probable que tenemos que tener conocimiento de saber de esto, cosas como las que nos cuenta Paco Cabello y así, porque posiblemente en un futuro no muy lejano, si no mañana mismo, pues nos podemos encontrar que cualquier paciente, cualquier historia o conocidos o quien sea nos pregunta sobre esto y por lo menos pues que estemos en condiciones de poderles contestar algo, ¿no? Aparte de saber, yo creo que nosotros lo que tenemos que
prodigar, emitir el mensaje de los efectos del sexo. En la mesa anterior hemos visto como Crisalis, la Asociación de Transexuales, de Niños Transexuales, niños y niñas transexuales, eran 9 familias y en un año iban por 500. Nosotros ya tenemos una sección de AVEN en España que se llama ASIS. Entonces nosotros a lo mejor en España, en Canarias no hay nadie ahora y dentro de 2 años tenemos un 4%. Si tenemos un 4% de asexuales en España, pues las consultas de medicina sexual, andrología, sexología, desde luego va a ser un problema para nuestra economía, porque si ahora la gente que tiene un problema sexual se va a declarar asexual, o vamos a tener duro. Y muy bien, pues... una palabra tiene la doctora Puigvert, o era que cortemos, ¿no? Que damos... Sí, No, solo una cosa. El tipo de sexualidad que tienen los japoneses en estos momentos, que podría equipararse a los asexuales que tú comentas, porque ellos han abandonado prácticamente la actividad sexual. A ver, Japón, los japoneses que son muy peculiares. Ya sabéis que allí, en Japón, tú vas a un bar que se llama piano bar, tú esperas que hay un señor tocando un piano y es un puticlub. Vas a otro sitio que te dice club de jazz, y dices, bueno, pues un club de jazz, y no, es otro puticlub. Pero son unos sitios donde hay señoritas que te cuentan chistes verdes, o te enseñan el pecho, no es como nuestros prostíbulos, y al mismo tiempo tú vas a un gran hipermercado y hay unas cortinas negras y a partir de ahí hay que van las madres con los niños, pero de ahí no pasan con los niños, donde ya hay vídeos porno, mucho porno manga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son raritos para nosotros. Ellos salen del trabajo, van a un sitio de estos, sus parejas lo saben, pero tener en cuenta que aproximadamente el 68% de las parejas japonesas de las grandes ciudades siguen siendo elegidas por los padres. O sea, no son parejas por amor. O sea, no hay pasión, intimidad y compromiso. Solo hay compromiso. Intimidad podrán la que se acostumbre y pasión la que les salga, ¿no? O sea, que lo tienen complicado. Entonces, cubren sus necesidades, pues, por otras vías. Una es cantando en los karaokes, que no tiene nada que ver con el sexo, y otra es, desde luego, haciendo uso de esos estímulos eróticos que a nosotros, pues, nos parecerían ñoños, pero hay una cosa que es clara: la variabilidad sexual de los pueblos del mundo es tan diversa. Acuérdate que cuando estuvimos en aquel congreso en Filipinas nos decían que la relación global entre 2 filipinos podía ser de 3 minutos. O sea, iba coito y juego erótico incluidos. Una relación sexual para una pareja cubana de 20 a 50 años es, por ejemplo, de 4 horas, están toda la tarde. Porque empiezan, juegan, se toman un cafecito, siguen. Entonces, dependiendo de los sitios, pues la sexualidad es totalmente distinta. Y entonces, los japoneses, ya te digo, son de estímulos muy concretos, están muy centrados en el porno, y lo que está pasando es que están renunciando a la sexualidad, lo cual es fácil de entender viendo la sexualidad tan pobre que manejan. Muy bien. Quería comentar bueno, hay muchas cosas de lo que has estado contando de datos fisiológicos y eso, que creo que habría cosas matizables, pero no podemos alargar esto aquí. Sí, una observación que quisiera resaltar en esto, que es muy familiar, eso de la fotopletismografía vaginal, que a mí me sorprendió desde el principio que empecé a hacer aquello, cuando estaba esto allá en Stanford, donde las señoras que decían, cualquier estímulo, pero es que podían ser cualquier cosa que fuera una actividad coital, podían ser de un mono o de unas ratas, cualquier cosa, o personas, y esto automáticamente le aumentaba la señal de esto, ¿no? De aumento del pulso vaginal. Le preguntaba después, siempre un cuestionario, cómo se ha sentido, en fin, viendo esto y tal, a lo mejor repugnante, ¿no? Y esto y tal. Y además lo decían sinceramente, pero es un reflejo. Quiero decir que ser consciente, en el caso de la reacción vaginal, de aumento del flujo vaginal, es un automatismo fisiológico.
Es decir, es ver cualquier tipo de señal y aunque le repugne, no le diga nada, no le ponga, sin embargo su vagina sí reacciona automáticamente. Además que se activa en 10 segundos. Sí, sí, en además es una intervalo respuesta rapidísima. de 10 a 30 segundos. Por eso si a a mí me dejaba alucinando a cuadros cuando empecé a hacer esto. Me llamó mucho la atención y lo he visto ahí otra vez. Sí, a los asexuales. Incluso en las asexuales, no tanto como en las otras. Bueno, pues con esto termina la jornada científica. Me alegro mucho de que en la sala no haya ninguna asexual, y no Espérate un par de años. me dicen que no os mováis de las sillas, que viene ahora la jornada de la sesión de clausura. Gracias, muchas gracias. Gracias por la asistencia y ahora se procede al acto de clausura por parte del comité científico. ¿Correcto, Ana? Comité organizador y esto venís aquí para hacerlo.